Entonces al desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, vamos a llamarle S. Y la unidad de medida en la cual medimos la distancia va a ser en metros. ¿Ok? Ok. Además tenemos la velocidad. Este sí ustedes están un poco más familiarizados, ¿verdad? ¿Qué es velocidad? Con sus palabras. Rápido, algo rápido. ¿Cómo se dice? ¿Qué significa No rápido, sino como que velocidad? la manera como el tiempo, la manera como llega el tiempo o la manera en que llega al interesante. La velocidad tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el desplazamiento. ¿Ok? ¿Qué es velocidad? La velocidad por definición es desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Ok? La unidad de medida de la velocidad es la que vamos a estar utilizando, es metros por segundo. ¿Bien? ¿Qué significa que la velocidad es distancia sobre tiempo? Imagínense que yo diga que un carro o un cuerpo se desplaza ¿me pueden ver bien? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Imagínense que un cuerpo se desplaza a 5 metros por segundo. Esa es su velocidad. ¿Qué significa eso físicamente? Eso significa que el cuerpo recorre 5 metros cada vez que pasa un segundo. Eso es lo que significa la velocidad. O sea, la distancia que un cuerpo puede recorrer en cada intervalo de tiempo. En cada intervalo de tiempo. O sea que si yo digo que un cuerpo tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora, ¿qué significa eso? Cuando pase una hora, ¿cuánto él recorrió? 10 kilómetros. 60 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Y cuando pasen 2 horas? 20. 20. ¿Y cuando pasen 3? 30. Eso es lo que significa la velocidad. O sea, la velocidad significa la cantidad de distancia que yo recorro en un intervalo de tiempo determinado. ¿Ok? Es la cantidad de distancia que yo recorro en un intervalo de tiempo determinado. ¿Se entendió el concepto de velocidad? Sí. Y eso básicamente es lo que significa cuando ustedes ven se han percatado del velocímetro de los carros, o bueno, se le dice realmente tacómetro, que es el que marca la velocidad, ¿sí? Bueno, si el carro siguiera por ejemplo, él puede decir 60 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora, ¿ok? Si un carro se mantiene a esa velocidad de 40 kilómetros por hora, significa que cuando transcurra una hora, él va a haber recorrido 40 kilómetros. Y así respectivamente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el último concepto, que es el concepto de aceleración. ¿Ok? ¿Alguien sabe o me puede decir con sus palabras qué significa aceleración? Con sus palabras. Lo que sea que hayan escuchado. ¿No? Ok. Primero que todo, la aceleración la vamos a representar con una A minúscula. ¿Ok? La unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la aceleración? Bueno, si yo digo que un cuerpo se desplaza a 2 metros por segundo al cuadrado, esto lo que significa es que ese objeto, o sea, su velocidad va a aumentar a razón de 2 metros por segundo por cada segundo que pasa.
¿Ok? Imagínense que tenemos un cuerpo. Bueno, vamos a suponer que es un carro. ¿Ok? Vamos a suponer que el carro se mueve. Vamos a suponer que él tiene una aceleración de 2 metros por segundo. ¿Ok? Vamos a suponer que él tiene esa aceleración. Déjenme agrandar la pantalla. Una aceleración de 2 metros por segundo. Este es el instante inicial, o sea que él parte de este punto, y cuando él llega aquí, vamos a suponer que transcurrió 1 segundo. Si él empieza con una velocidad 0, cuando pase 1 segundo, ¿qué velocidad va a tener él? Si su aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Cuando pase 1 segundo, él va a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Pero ¿qué pasa cuando transcurre otro segundo más? O sea, t igual 2. ¿A cuánto va a ser su velocidad? Exacto. A 4 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa la aceleración. La aceleración significa el incremento de la velocidad a medida que va pasando el tiempo. En este caso, como está en segundos y metros, esto significa que la velocidad aumenta a 2 metros por segundo por cada segundo que va transcurriendo. Claro que la velocidad puede ser positiva, pero la velocidad también puede ser negativa. Y la velocidad negativa significa exactamente lo contrario. En vez de la velocidad ir aumentando, la velocidad va disminuyendo. O sea que si un carro, imagínense que esto es una competición, y el carro va de 0 a 2 segundos y aumenta su velocidad, la aceleración, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Pero ¿qué pasa si el carro empieza a frenar? Negativa. Exacto. Que un carro esté frenando significa que su aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque él va perdiendo velocidad. Esos son conceptos que tienen que tener bien claros, ¿ok? Si la aceleración es positiva, significa que la velocidad va aumentando. Si la aceleración es negativa, significa que la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí en estos conceptos? ¿No? Bien. ¿Saben convertir unidades de medida? ¿Saben qué es el Sistema Internacional de Unidades de Medida? Antes de resolver algún tipo de problema, bueno, primero vamos a ver lo de movimiento rectilíneo uniforme y después nos centramos en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, entonces ya sabiendo y teniendo claro qué es el desplazamiento, qué es la velocidad, qué es la aceleración, vamos entonces a definir nuestro primer tipo de movimiento, ¿ok? Vamos a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento? Esto es una U. Una U. MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Este es un realmente es un tipo de movimiento ideal en el cual se asume que la aceleración es igual a 0. ¿Qué pasa si la aceleración es igual a 0? ¿Qué le pasa a la velocidad? ¿Qué ustedes creen que le pasa a la velocidad? Si la aceleración es igual a 0. Negativa. 0. No tiene por qué ser igual a 0. Por ejemplo, a ver, si la aceleración es positiva, habíamos quedado que la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, habíamos quedado que la velocidad disminuye. Pero ¿qué pasa si la aceleración es igual a 0? Se queda ahí. Exactamente, se queda ahí. O sea, si la aceleración es igual a 0, significa que la velocidad va a ser constante. No, constante. ¿Ya? O sea que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel tipo de movimiento donde la aceleración es igual a 0
y la velocidad se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, hay una única ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme que nos va a permitir relacionar distancia, velocidad y tiempo. ¿Ok? Y la ecuación es la que más vamos a utilizar y es la siguiente. Velocidad siempre va a ser igual a distancia sobre el tiempo. ¿Ok? Esta es la primera ecuación que vamos a estar viendo y la voy a utilizar para calcular velocidad o para calcular distancia o para calcular tiempo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Please write. ¿Ustedes tienen acceso a la pantalla? No puede ser. Espérate. ¿Por qué no puedo? Ok, whatever. Bien, entonces básicamente es esto, ¿no? O sea, es MRU, que sería velocidad constante. Entonces, para poner un breve ejemplo de cómo sería este tipo de problemas, aquí está. Ah, escribieron en la pantalla, eso se puede hacer. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Ok? Dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media, o sea, una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Pregunta, ¿a qué hora llega a su destino? Vamos a representarlo. Okay. Vamos a hacer este ejemplo. Este PDF yo se los dejé en el Schooltrack, así que lo pueden descargar y revisarlo. ¿Okay? Ya tienen las respuestas, así que así pueden comprobar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Bueno, vamos a hacer el problema número 1. ¿Okay? Lo primero, cada vez que vayamos a enfrentarnos a un problema, y esto es de ahora en adelante, es primero sacar los datos. Créanme, es súper importante sacar los datos. Es tan importante sacar los datos como resolver el problema. Y yo les recomiendo que no se salten ese paso. A veces ustedes piensan que ya se lo saben perfecto e intentan saltarse ese paso, pero crear ese hábito de sacar los datos es muy importante a la hora de hacer los problemas en física de ahora en adelante. Entonces de ahí me están diciendo que un coche inicia un viaje de 495 kilómetros. O sea, ¿qué dato es este? El de la... Uh-huh. No, ya no. 495 kilómetros. ¿Este es tiempo? No, es Velocidad. desplazamiento. Exacto, eso es desplazamiento. O sea que lo primero que nos dicen es que el cuerpo se mueve, o sea, se va a desplazar 495 Kilómetros. kilómetros. ¿Ok? Y aquí me dicen que a las 8:30 de la mañana, o sea, él empieza su recorrido, vamos a suponer que este es el tiempo inicial, a las 8:30 de la mañana. ¿Ok? Y además me están diciendo que con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿Qué dato sería este? La velocidad. La velocidad. Velocidad constante, 90 kilómetros por hora. ¿Bien? Entonces aquí hay que tener en cuenta algo. Primero que todo, ¿qué tipo de problema es? ¿Realmente es un problema de MRU? ¿Por qué lo puedo tratar como un problema de MRU? Bueno, ¿Por qué? Ajá, diga. No, sí. Ah,
porque realmente me están hablando de una velocidad media, ¿bien? O sea, me están diciendo que la velocidad prácticamente no es que no varíe, sino que se mantiene alrededor de los 90 kilómetros por hora. O sea que para nuestros efectos podemos considerar que esa va a ser una velocidad constante. Y cada vez que tengamos una velocidad constante podemos asociarlo con MRU. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto tiempo él se demora en recorrer esta distancia a esta velocidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense, necesitamos calcular qué cosa, el tiempo, o sea, a la hora en que llega, ¿no? Pero obviamente si él empieza a las 8:30 de la mañana, yo tengo que saber qué tiempo se demoró en recorrer esta distancia a esta velocidad, ¿sí o no? Entonces yo voy a partir de la ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? De esta ecuación, ¿qué datos tengo y cuáles son las incógnitas? Bueno, primero que todo, ¿tengo la velocidad? No. Sí, Sí. es un dato, Sí. 90 kilómetros por hora. ¿Tengo el desplazamiento? Sí. Sí. Es un dato. ¿Tengo el tiempo? Sí. No, eso es lo que quiero calcular. Ok, yo Ah. tengo el tiempo inicial, pero no tengo este es el tiempo que se va a demorar en recorrer esta distancia a esta velocidad. ¿Ok? Este es el tiempo que se va a demorar en recorrer esta distancia yendo a esta velocidad. Entonces, ¿cómo puedo calcular este tiempo? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo en esta ecuación? Dividirla. Bueno, ahora yo tengo que hacer algo que se llama despejar. ¿Qué significa despejar? Despejar significa dejar sola la variable que tengo que calcular en alguno de los dos miembros, ¿ok? Y dejarla sola en el numerador. O sea, este tiempo que está dividiendo, yo lo puedo pasar hacia el otro miembro, ¿cómo? Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me quedaría así. Velocidad por el tiempo es igual al desplazamiento. Ya me quité el primer paso, o sea, ya no está en el denominador. Recuerden que la variable que voy a despejar nunca puede estar en el denominador. Ahora, para que ella esté completamente sola, esta velocidad que me está estorbando la paso para el otro miembro, ¿no? Pero como ella está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. O sea que yo voy a tener que el tiempo que se va a demorar va a ser distancia sobre velocidad. ¿Ok? Entonces así de esta forma yo puedo calcular el tiempo. Solamente faltaría sustituir los datos, ¿no? Aquí me están hablando de 495 kilómetros. Vamos a sustituirlo con todo. Kilómetros. Sobre 90 kilómetros por hora. Son 10 minutos. Ya se cumplió la media hora. Kilómetros por hora. Entonces aquí yo tengo que dividir 495 Entre 90. entre 90. Eso va a dar un promedio de 5.5. Y vean que aquí los kilómetros también se eliminan y estas horas que estaban en el denominador pasan al numerador. Vean que esto siempre tienen que hacerlo, ¿ok? Para comprobar que está bien su ecuación. O sea que él se va a demorar 5 horas en recorrer exacto, 5 horas. ¿Qué significa 5,5 horas? Esto realmente son 5 horas y media. exacto, 5 horas y media, muy bien. 5 horas y media. Entonces, si yo a las 8:30 le sumo las 5 horas y media, ¿cuál es el tiempo final de llegada? A las 5:30. No. Si yo salgo a las 8:30 y me demoro 5 horas y media, ¿a qué hora voy a llegar? Bueno, si le sumo media hora, llego a 9. Y 9 más 5 son 13. ¿Las 13 horas qué hora es? Una. La hora.
dividido en 11. O sea que él debe llegar a la 1 p.m. PM. a su destino. ¿Ok? Ujú. Bien. Eso fue todo. Ahí hay bastantes problemas para practicar en la semana, o sea, el día del jueves. Vamos a estar haciendo más problemas relacionados con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. ¿Entendieron? Sí. Sí. Bien. Javier, ¿tú estás en 11 o en décimo? Mm, En 11. Ah, es que esta no era tu clase es la que viene. Igual que Ilian. Ilian, sí, creo que Ilian sí está. Bueno, entonces eso fue todo. Espero que les haya servido. Nos vemos mañana, ¿no? Sí, nos vemos mañana con matemáticas. Hasta luego. a ver. Hola Jesús, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro.